Hola, ¿cómo están? Bueno, somos Lucas y Soledad, Hola, ¿qué tal? somos los escritos de filosofía política y queremos compartir con ustedes un recorrido, ¿sí? Un repaso sobre lo que es el feminismo analítico. Vamos a ir haciendo hincapié en algunos tópicos o las características más importantes de esta temática, ¿sí? Bueno, antes de poder hablar en sí del feminismo analítico, necesitamos hacer una caracterización de lo que es la filosofía analítica y la filosofía continental. La principal característica de la filosofía analítica es que busca una clarificación del lenguaje, ¿sí? A través de la lógica busca justamente un lenguaje, una manera de hablar y de escribir que no nos confunda y que pueda acercarse o asemejarse a un lenguaje científico. Esta es una de las principales características que se diferencia bien de la filosofía continental, que lo que busca hacer es un lenguaje más bien literario, rico en metáforas, ¿sí? Y ver y tratar la filosofía de una parte más humanística, más ligado al sujeto. Ahora estamos viendo en pantalla a tres de los filósofos principales de esta corriente analítica, así como fue Frege, Russell y Wittgenstein. Bien, como dijo Sole anteriormente, podemos ver estas dos diferencias fundamentales entre la filosofía analítica y la filosofía continental. Bueno, acá tenemos dos puntos para remarcar. Dice, bueno, la filosofía analítica enfatiza el uso del análisis lógico y la claridad del lenguaje para abordar problemas filosóficos. Emplea un lenguaje preciso y una estructura formal. Utilizan análisis lógico y lingüístico para diseccionar oraciones y proposiciones, para descubrir su estructura lógica y resolver cualquier vaguedad. Y el otro punto nos dice acerca de la filosofía continental. La filosofía continental enfatiza la experiencia subjetiva, la existencia humana y el contexto social e histórico en el que se sitúa la filosofía. Utiliza un estilo de escritura literario y simbólico. Incorpora metáforas, lenguaje narrativo y poético para transmitir ideas complejas. Se involucran con movimientos culturales e intelectuales y desafían los supuestos filosóficos tradicionales. Algo que es muy común en estos dos tipos de filosofía es que la filosofía continental, por ejemplo, la vemos más en filósofos alemanes y franceses. Y la filosofía analítica la vemos más en filósofos ingleses y estadounidenses. Bueno, actualmente como ejemplo de filósofas analíticas tenemos a Alison Jagger, a Anne Garry y a Martha Nussbaum. Bueno, acá como dice, estas filósofas se centran en usar un lenguaje claro y preciso para argumentar sus ideas. Les interesa especialmente la forma en que usamos el lenguaje y temas como el conocimiento y la lógica. Bien, Bien, si bien estas filósofas se encuentran ligadas a la filosofía analítica, quieren ponerle el tinte femenino, feminista, ¿sí? Por eso ahí vemos que dice que es una filosofía comprometida que empodere y no perpetúe esas desigualdades sociales, ¿sí? A través de esta clarificación del lenguaje, lo que se busca justamente es un lenguaje que justamente nos sirva, una explicación que sirva para todos y no siga perpetuando lo de la filosofía analítica de los autores que le dieron su origen. sí, como dice acá, la filósofa feminista analítica destacan la importancia de la filosofía y el género en nuestras vidas. Ven la filosofía como una influencia cultural significativa en cómo vivimos y nos relacionamos. Buscan una filosofía comprometida que empodere y no perpetúe desigualdades sociales. Critican las limitaciones de la filosofía tradicional masculina y buscan entender cómo el género afecta a la construcción filosófica. Creo que algo que tenemos que entender principalmente de la filosofía analítica y muchas veces se cae en un sesgo, podemos decir, de ver a la filosofía analítica como que se ocupa únicamente de temas lógicos y formales. De cierta manera, esa es su metodología acerca de hacer filosofía, pero eso no implica que no pueda hablar acerca del mundo y reflexionar acerca de él. Bueno, acá adelante vemos los tipos de diferencias que hay entre la filosofía del feminismo analítico y los demás feminismos. Bueno, vemos en la primera hilera que dice, del feminismo analítico liberal, que está enfocado en la igualdad de género, la autonomía individual de los derechos,
La autonomía individual, los derechos reproductivos, la participación política, la justicia económica, la educación y la conciencia y la interseccionalidad. Más adelante con Sole vamos a hablar de lo que es la interseccionalidad. Bueno, después vemos el feminismo radical, que busca una transformación total de la sociedad para eliminar el patriarcado como la raíz de la opresión de las mujeres. Tenemos el feminismo cultural, que dice que valora y promueve las experiencias y perspectivas femeninas, así como la diversidad cultural. Tenemos el feminismo marxista, que dice que analiza la opresión de género en el contexto de las estructuras de clase y la explotación económica. Y por último tenemos el feminismo postcolonial. Quiero aclarar que esta es una lista bastante limitada, hay más. Bien, continúo. Examina las intersecciones entre el género, la raza y el colonialismo, y cómo estas estructuras de poder globales influyen en la opresión de género. Bien. Como decía recién Lucas, es una lista bastante acotada, pero ya nos da las perspectivas de que cada uno de estos distintos tipos de feminismo va a tratar cada uno justamente distintas temáticas o tópicos que le interesan, ¿sí? Más ligado a cada corriente. Por eso ahora vamos a ver que si bien cada una se va a interesar por un problema que atañe a las mujeres distinto, ¿sí? Va a haber justamente puntos claves que van a compartir en sí. Bueno, uno de los puntos claves más fundamentales es que las teorías filosóficas deben ser comprensibles y beneficiosas para todos, independientemente de su situación o identidad. Algo que se discute mucho dentro del mundo de la filosofía es, qué tipo de lenguaje usamos para filosofar. A veces sucede que un filósofo, al ser tan oscuro, no llega a un público más amplio. Algo que reclaman a veces los filósofos analíticos es una comprensión simple del lenguaje. Así no solamente un libro de filosofía lo leen filósofos, sino que lo pueden leer tanto científicos como la población en general. Esto permite la posibilidad de abrir más a la reflexión de ciertos temas. Bien. Acá dice que el género influye en cómo pensamos y actuamos en la sociedad. Las filósofas feministas usan distintos enfoques para entender esto, ya sea mirando aspectos naturales o cómo la sociedad nos moldea. Algunas buscan una filosofía más conectada con la vida cotidiana y las relaciones humanas complejas. Vuelvo anteriormente a lo que dije de que la filosofía analítica feminista también se concentra en estos temas acerca del género y de su influencia en la sociedad. No es solamente una filosofía que está apartada únicamente en un mundo formal. Bien, acá podemos ver cómo la filosofía feminista busca ser normativa, ¿sí? Y combinar esos enfoques naturalizados o socializados. Esto tiene que ver con el contexto al que pertenece cada persona, que se va a vincular mucho con lo que vamos a hablar con Lucas después con el tema de la interseccionalidad, ¿sí? Una persona no es vista solamente por ser hombre, mujer, género no binario, etcétera, sino que hay un montón de otras características como el género, la raza, la posición económica y social, etcétera, que caractericen justamente a esa persona, y es lo que busca la filosofía feminista analítica, ¿sí? Buscar ese entorno naturalizado, socializado al que pertenece cada persona, y a partir de ahí ver, cuánta normatividad requerimos o no. Por eso dice que necesita un equilibrio adecuado de normatividad para sus objetivos filosóficos y políticos, aunque los detalles pueden variar en cuanto al nivel y el tipo de normatividad requerida, ¿sí? De nuevo, de acuerdo al contexto, el lugar de donde viene cada persona, es la caracterización que va a necesitar ese tipo de filosofía también. El tipo de normatividad es muy importante para la filosofía analítica porque es la propia normatividad lo que nos da un punto en común en cada discusión. Muchas veces sucede en filosofía que mencionamos algún concepto y según el tipo de filosofía el concepto va variando en su significado o en lo que se comprende. Así la normatividad nos ayudaría a encontrar un punto en común de reflexión. Bien, ahora más adelante vamos a ver las características del feminismo analítico. Bien, acá tenemos sobre la conservación de conceptos. Las feministas analíticas comparten un interés en conceptos como verdad, consistencia, lógica, objetividad, racionalidad y justicia.
Sin embargo, están de acuerdo en que estos conceptos a menudo tienen influencia de sesgos masculinos. A pesar de esto, las feministas analíticas tienen enfoques distintos de otras corrientes feministas. No todas están de acuerdo en temas como en qué enfoque de verdad u objetividad son más importantes, o si el realismo científico o el antirrealismo son estrategias más adecuadas. El concepto de feminismo analítico surge en la década de 1990, en América del Norte. Virginia Klenk propuso un año después la creación de una sociedad para el feminismo analítico, siendo su primera presidenta. Bien, por eso, como hablaba anteriormente, es importante que haya una conservación de los propios conceptos, pero esto no implica que ese concepto no pueda variar en el tiempo. Uno, a través de la experiencia, se da cuenta de que las sociedades van cambiando, y a veces las propias filosofía analítica tiende a volver a los conceptos para volverlos a reflexionar. Bien, no solamente eso, sino que la filosofía analítica se vuelve una herramienta para análisis. Vemos que acá dice: las feministas analíticas son filósofas que utilizan enfoques metodológicos que a menudo se aprenden durante su formación en filosofía analítica, es decir, el conjunto de herramientas en constante expansión que puede incluir instrumentos tales como el análisis conceptual y lógico, el uso de la argumentación, los experimentos mentales, los contraejemplos, etc. Lee textos filosóficos clásicos y contemporáneos a través de un filtro que destaca la existencia y los efectos de varios sistemas de desigualdad social, como el género, la raza, la clase, las capacidades físicas y mentales y la orientación sexual. Un ejemplo tenemos a Martha Nussbaum, que si la leen se van a dar cuenta que ella utiliza mucho, ella utiliza una forma de escribir muy clara, sencilla, y también utiliza herramientas de textos de los antiguos y textos de los modernos para ponerlos a crítica. Bueno, algo que comparte. Sí, Soles, continúa. Perdón. Otra de las características que tienen las feministas analíticas es el tema de la construcción de los puentes, ¿sí? Ellas, a través de este lenguaje justamente propio de la filosofía analítica, lo que quieren hacer es llegar a más lugares, como mencionaba anteriormente Lucas, el tema de la epistemología, la nexología, ¿sí? Abrirse también a los campos de la ciencia que se relacionan con el feminismo, y que ellas también están buscando en estos otros campos científicos y académicos, es ir incrementando la mirada de las mujeres a través de todos los temas que fueron tratados por hombres por antonomasia, ¿sí? Entonces, justamente, buscan usar herramientas y conceptos para comunicarse con diferentes tipos de filósofos y académicos, creando conexiones entre disciplinas. Los estilos de escritura de las feministas analíticas tienen implicancias para la construcción de puentes. Debido a su enfoque en la argumentación explícita y el uso claro y literal y preciso del lenguaje, es esto, que sus trabajos son reconocidos por otros campos y otras disciplinas de la academia y de la ciencia, ¿no? También hubo grupos de feministas analíticas que empezaron a defender un método de argumentación, ¿sí? Que fue denominado por Janice Moulton como el método del adversario. Eso lo que hacía ella era, defendamos los argumentos, ¿sí? de manera expresiva y estentoria, ¿sí? No nos quedemos con esa visión de, la mujer tiene que ser femenina, tiene que decir las palabras correctas en el momento preciso también, ¿no? Sino, seamos más agresivos. Y tenemos, por un lado, otras feministas analíticas que no estaban de acuerdo con eso, sino que, ellas acuerdan con la consideración del respeto mutuo en el desacuerdo, ¿sí? O sea, yo puedo dialogar y defender argumentos con otra persona que no tiene los mismos que yo, obviamente, pero justamente llegamos a un acuerdo en ese desacuerdo y que sea con educación y de una manera más tranquila, ¿sí? No volviendo a esa parte de que la mujer tiene que ser femenina en sí misma, sino diciendo, nosotros las feministas analíticas tenemos nuestra posición, pero buscamos defenderla desde otro lugar, ¿sí? Bien, una de las características que también tienen estas filósofas es la reconstrucción de la filosofía. Dice, las feministas analíticas están de acuerdo en que cualquier teoría o método que se presente como universal debe ser aplicable a personas de diferentes géneros y contextos sociales. Evitan crear tipos de filosofías exclusivos para mujeres o feministas, como una ética solo para lesbianas.
En su lugar proponen establecer criterios que funcionen para todos. Estos criterios deben reflejar y aplicarse a diversas experiencias de mujeres, hombres y personas no binarias, reconociendo la diversidad y evitando generalizaciones. Además, el feminismo analítico aborda las complejidades de las intersecciones de género, raza, sexualidad, discapacidad y clase, reconociendo que tanto la filosofía tradicional como la feminista deben reflejar estas complejidades. Bueno, cuando se habla de una reconstrucción de la filosofía, eso no implica que es como volver a empezar de cero. Lo que se trata de decir acá es que se debe crear un tipo de filosofía que abarque toda la pluralidad de las minorías y en tanto también las mujeres. No solamente ubicarse únicamente dentro de un aspecto, sino de todos los aspectos posibles. Bien, a continuación voy a mostrar algunos ejemplos de filósofas feministas analíticas. Tenemos a Alison Jagger. Dice: la filosofía de Alison Jagger se centra en la justicia social y la equidad de género. Aboga por un enfoque crítico que cuestione y desafíe las estructuras de poder y opresión, especialmente en relación con las mujeres y otras comunidades marginadas. Jagger también destaca la importancia de considerar la interseccionalidad de las opresiones, reconociendo que las personas pueden experimentar múltiples formas de desigualdad. Acá tenemos a Sandra Harding y dice: la filosofía de Sandra Harding se enfoca en la crítica de las ideas y prácticas científicas tradicionales, señalando cómo están influenciadas por el género y otros factores sociales. Destaca la importancia de incorporar perspectivas feministas y de género en la investigación científica y en la epistemología. Acá tenemos ¿Sí? Sí, a Naomi Sheman, que ella se centra en la importancia de reconocer y abordar las diferencias individuales y sociales en la filosofía y en la sociedad en general. Ella destaca la necesidad de considerar cómo las identidades, como el género y la sexualidad, influyen en nuestra forma de ver el mundo y en cómo somos tratados por los demás. Y en último lugar tenemos a Anne Garry, ¿sí? Que dice que sus intereses actuales se centran en la interseccionalidad, ¿sí? Ahora es el concepto que vamos a tratar ahora. Dice que fue una de las primeras en ingresar al campo de la filosofía feminista y fue responsable de una cantidad significativa de trabajo fundacional en el campo. Garry también fue una de las primeras filósofas en cuestionar si la pornografía era una causa significativa de violencia de género, ¿sí? Ella ha hecho un análisis bastante extenso sobre el tema de la pornografía y el feminismo. Bien, ahora llegamos a una herramienta muy importante que utiliza el feminismo analítico, que es la interseccionalidad. Acá dice: la interseccionalidad refiere a reconocer que las experiencias de opresión y discriminación pueden estar influenciadas por múltiples factores, como la raza, la clase social, la orientación sexual, entre otros. En lugar de ver a las personas como grupos homogéneos, la interseccionalidad considera las diferencias individuales y cómo éstas interactúan para afectar las experiencias y desafíos que enfrentan las mujeres en la sociedad. Bien, esto ya como hablábamos anteriormente, se ve a las personas, ¿sí? Y de acá del feminismo analítico a las mujeres, ¿sí? Y en realidad a todas las personas en sí, desde toda su perspectiva, ¿sí? De todas sus caracterizaciones. Parecido como hacía Amartya Sen, con no tener una identidad, ¿sí? que sea rígida. Acá la interseccionalidad es lo que hace también ver a una persona de todos los puntos que lo caractericen y que la complementen. Sí, como dice Sole, una persona, por ejemplo, no puede ser, no es que únicamente puede ser discriminada porque sea mujer, puede ser discriminada por su color de piel o por su forma de ser, su sexualidad. Son varias las características de esa identidad en la que puede ser discriminada por eso. Bien, como un resumen en general, acá ven el cuadro que lo pueden leer tranquilamente después más tarde, que remarca todos los objetivos principales del feminismo liberal, que es la igualdad de género, la autonomía individual, los derechos reproductivos, la participación política y del liderazgo, la justicia económica, educación y conciencia, y la interseccionalidad, como estuvimos hablando anteriormente.
Este cuadro está muy bueno para que reflexionemos un poco. Cuando se empezó a hablar del tema de la interseccionalidad en sus principios, bueno, se trataba de dar esta categorización de, bueno, cómo podríamos diferenciar de alguien de que es privilegiado de alguien de que no lo es. De la parte de, bueno, del centro para arriba vemos a las personas que tienen características privilegiadas y de la parte para abajo son las personas que tienen características de opresivas. Bueno, a ver, por ejemplo vemos que el heterosexual está en la categoría más arriba y si seguimos la línea para abajo vemos que el gay, la lesbiana y el bisexual están en la categoría más para abajo, en la categoría opresiva. ¿Qué sucede con este gráfico? En un principio este gráfico nos ayuda a ver el tema de lo que es la interseccionalidad, pero se olvida de un punto, de, bueno, como estuvimos hablando anteriormente, de que una persona puede ser discriminada a través de diferentes rasgos. Actualmente cuando se habla de interseccionalidad tendríamos que imaginar algo como el cuadro siguiente. Bien, en primer lugar parece que es un poco confuso este cuadro, pero si miramos con detenimiento vemos que en el centro dice los círculos de privilegio. Vemos que el privilegio va creciente. O sea que si nos concentramos bien vemos que los círculos más chicos son los que serían las personas privilegiadas. Y en cambio cada vez que el círculo se va haciendo más grande, significa que, bueno, que esa persona entra ya en un rasgo de opresión. Más, los últimos círculos nos dicen, bueno, como características fundamentales de la identidad. Vemos que está el género, la sexualidad, el color de piel, la neurodiversidad, la salud mental, la discapacidad y los tipos de cuerpos. Y con esto podemos agarrar algunos círculos y darnos una idea. Por ejemplo, vemos una persona gay con tonos intermedios que puede ser múltiplo neurodivergente, puede ser estable y bueno, y así nos vamos armando esa persona y nos vamos dando una idea de en qué sentido tiene partes que puede ser que le ayude en la sociedad o puede ser que no. Y esto es una herramienta muy importante si queremos reflexionar acerca de estas cuestiones de estas cuestiones como la discriminación. Algo de lo que recién mencionaba Lucas, de cómo este cuadro de nuevo nos acerca a distintas caracterizaciones, está bueno destacar que antes por ahí no se tenía en cuenta el tema, por ejemplo, de las tareas de cuidado, la clase social sí, o el tema de poseer un alojamiento, ¿sí? Tener una vivienda. Antes eran cosas que por ahí no se tenían en cuenta y es un factor también de discriminación, ¿sí? A veces las tareas de cuidado recaen más en la parte femenina de la familia, ¿sí? O las personas solteras. El tema de no tener también una vivienda también es importante y cómo se fue sumando también a es un privilegio, ¿no? El tener una vivienda fija, ¿sí? Algo que llama muchísimo la atención también es el tema del idioma. Vemos que en uno de los círculos incluye el inglés. O sea, el inglés no nativo y el no inglés. Bueno, también hasta tema de estatura, tema de carrera. Ya son muchísimas las características que podemos ver en una persona para analizar estas cuestiones. Bueno, esperamos que este breve repaso o recorrido les haya servido. Si tienen alguna duda pueden contactarnos o lo que sea. Así que bueno, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias.